La hipoteca es un derecho que desde el primer momento de su constitución está destinado a extinguirse. Esto es así toda vez que este derecho real tiene por finalidad garantizar obligaciones. Y va de suyo que si se garantiza la obligación es porque esta obligación está pendiente de un plazo para su cumplimiento. Pero ese plazo necesariamente en algún momento va a llegar a su término y será entonces la conducta que despliegue el deudor de la obligación garantizada la que establezca cuáles serán los efectos jurídicos que se van a producir, pero en todos los casos siempre conducen a la extinción del derecho real. Digo esto porque cuando el plazo llega a su término, el deudor de la obligación garantizada puede presentar dos conductas: o paga, es decir, cumple con su obligación, o no paga, es decir, se verifica el incumplimiento. En la primera de las hipótesis, si el deudor paga, el efecto sabido es que el efecto del pago es la extinción del crédito, es decir, que se extingue el derecho garantizado, que es el derecho principal, y por vía de consecuencia, como un efecto accesorio, entonces también se extingue la hipoteca por ser el derecho garantizante. Y por lo tanto, los efectos jurídicos producidos sobre el derecho principal se propagan al derecho accesorio. En otros términos, extinguido el crédito, también se extingue la hipoteca. Ahora, en la hipótesis que el deudor no pague, es decir, no cumpla con la prestación que conforma el objeto de la obligación, en esta hipótesis el acreedor hipotecario podrá promover la subasta y el efecto que tiene la subasta es extinguir el derecho hipotecario, porque una vez que se transmite al adquirente en subasta, se transmite libre de gravamen, es decir, que la hipoteca ha quedado extinguida. Por supuesto que el adquirente en subasta paga por la adquisición y entonces la garantía se traslada sobre esa suma de dinero, sobre el producido en subasta. Significa esto que con esa suma de dinero el acreedor hipotecario va a poder satisfacer sus acreencias, es decir, que va a cobrar su capital, sus intereses, la suma de dinero necesaria para resarcir los daños que se ocasionaron por el incumplimiento y también los gastos de justicia. Y el remanente, por supuesto, que pertenece al propietario del inmueble hipotecado en un principio, ahora el ex propietario del inmueble ejecutado. Pero no son estas las dos únicas causales de extinción de la hipoteca, es decir, el pago y el remate, sino que hay otras que se presentan con menos frecuencia, pero que producen el mismo efecto jurídico. Es por eso que para la enumeración y el análisis completo de los medios extintivos de la hipoteca voy a compartir una pantalla con la enumeración y con las normas que consagran estos efectos. Se observa entonces en la parte superior de la pantalla que la extinción de la hipoteca se produce en primer lugar por vía refleja cuando se extingue el crédito. Se aplica la accesoriedad consagrada en el artículo 2186 que establece lo siguiente: los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Se extinguen con el principal, es decir, el crédito. En otros términos, cuando se produce la extinción del crédito, se propaga este efecto sobre el derecho hipotecario porque es el derecho accesorio. Y cabe tener en cuenta que cuando se produce la extinción del crédito, se produce por consecuencia de, en líneas generales, el pago, que es el modo habitual, es el modo normal de cumplimiento de las obligaciones, pero también hay otros medios extintivos de las obligaciones. Entonces, el crédito puede extinguirse por el pago o también por la dación en pago,
por la novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de los derechos del acreedor, remisión de la deuda e imposibilidad de cumplimiento. Es decir, por todos los medios extintivos de las obligaciones que están enumerados y regulados a partir del artículo 865 del Código Civil y Comercial. En lo que nos interesa al derecho bajo análisis, la norma que lo consagra a este efecto es el artículo 2186. Luego debe pasarse a las causales de extinción directa. Las tres primeras están mencionadas en el artículo 1907 de la parte general, que son la renuncia, la destrucción total y la consolidación. Véase que esta norma establece lo siguiente. Estos, es decir, los derechos reales, se extinguen por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena, por ejemplo, la hipoteca, que es un derecho real sobre cosa ajena en función de garantía. Entonces, estas tres primeras causales, como se dijo, están mencionadas en la parte general, en el artículo 1907. La primera, la renuncia, debe tener en cuenta que la renuncia al derecho de hipoteca no significa la remisión de la deuda, porque el titular del derecho de hipoteca, es decir, el acreedor hipotecario, puede renunciar al derecho accesorio sin renunciar al principal, puede renunciar solamente a la hipoteca, con lo cual su estatus jurídico pasa a ser el de un acreedor común o un acreedor quirografario. Nótese que el artículo 2186, que también menciona la renuncia, además del 1907, en la segunda parte dispone que la renuncia no afecta la existencia del crédito, es decir, el efecto producido sobre el derecho garantizado, que es principal, se propaga al derecho garantizante, que es accesorio, pero no a la inversa. La segunda causal de extinción por vía directa es la destrucción del objeto. Es poco probable que se produzcan los inmuebles, aunque no imposible, porque en líneas generales los inmuebles se destruyen parcialmente, lo cual en rigor de verdad no debe llamarse destrucción parcial, sino que debe llamarse deterioro. La destrucción debe ser total o no es destrucción, es deterioro, pero son los términos utilizados. Para entenderlo debe tenerse en cuenta que el objeto es el inmueble, con lo edificado, sembrado, plantado o forestado. Y lo que puede destruirse es una parte, como la edificación por un terremoto o la forestación por un incendio. Pero el suelo, que es la parte principal del inmueble, sigue existiendo en sentido físico. Con lo cual es poco probable. Pero puede darse la hipótesis, por ejemplo, en un terreno en zona de acantilados, prácticamente lindero al océano Atlántico o en zona de tierras muy bajas que se inundan o con movimientos, puede darse el caso que por un desmoronamiento en un acantilado o por el hundimiento de una isla, de un terreno, se considere a los efectos prácticos que el inmueble ha sido destruido. La tercera causal, es decir, la consolidación, se produce cuando ambos derechos, esto es, el derecho de hipoteca y la propiedad sobre el inmueble hipotecado, se reúnen en cabeza de una misma persona. Puede tomarse como ejemplo el caso de un propietario con el inmueble hipotecado que frente a la imposibilidad de pagar la deuda garantizada,
negocia con el acreedor hipotecario y el mismo acreedor le compra el inmueble. Es decir, en lugar de cobrarle, le entrega más dinero y la suma que ya había entregado originariamente en concepto de préstamo o de mutuo. Y la que entrega ahora le permite adquirir para sí el inmueble. Obviamente, si el acreedor hipotecario adquiere la propiedad del inmueble hipotecado, se extingue el derecho real porque no se concibe la hipoteca sobre un inmueble propio. Luego debe pasarse al análisis del remate judicial como causal extintiva, indicado en el artículo 2203, que dispone lo siguiente: efectos de la subasta. Los derechos reales de garantía se extinguen por efecto de la subasta pública del bien gravado, sin perjuicio del derecho y preferencias que le correspondan sobre el producido. Significa esto, como se adelantó, que en la hipótesis que el deudor de la obligación garantizada no cumpla con su prestación, el acreedor hipotecario puede promover la subasta judicial y por efecto de la subasta, la hipoteca se extingue cuando se transfiere al oferente, que resulta ser el adquirente en subasta. Quien lo compra libre de todo gravamen, pero también es quien pagó el precio que ofreció en la subasta. Cuando se libera el inmueble del gravamen, la garantía se traslada sobre la suma de dinero, es decir, sobre el producido, y con esta suma de dinero es que el acreedor hipotecario se cobra capital, intereses, dinero necesario para el resarcimiento de los perjuicios originados en el incumplimiento y también gastos de justicia. Y el remanente, si es que queda un remanente, se le entrega al propietario del inmueble hipotecado, porque la finalidad de la subasta es satisfacer él o los créditos del acreedor, no quedarse con todo el valor del inmueble. El remanente, repito entonces, se entrega al propietario. Al antiguo propietario, porque el propietario actual va de suyo, que es el adquirente en subasta. Y por último, debe analizarse la caducidad del asiento registral. Consagrada esta causal en el artículo 2210. Véase que en el encabezamiento alude a la duración de la inscripción y dispone lo siguiente: los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de 35 años si antes no se renueva. Técnicamente, en un análisis meticuloso, se observa que en rigor de verdad no se extingue el derecho hipotecario, sino que lo que se extingue es el efecto del registro, es decir, la oponibilidad a terceros. Luego de 35 años de estar inscripta, a menos, claro está, que se renueve la inscripción. Pero a los efectos prácticos se lo asemeja a la extinción del derecho real de hipoteca, dado que la utilidad de un derecho real, cuando no es oponible erga omnes, cuando no es oponible a terceros, a todos los integrantes de la sociedad, es una utilidad muy limitada que prácticamente no cumple con la finalidad para la cual se ha constituido. Esto es así porque el propietario en esa hipótesis puede venderlo y el adquirente lo compra libre de gravamen, puesto que la inscripción ya se ha extinguido en lo que hace a sus efectos en virtud de la caducidad luego de los 35 años de haberse producido la anotación. Dejo de compartir la pantalla. Una vez más, agradezco enormemente a quienes tienen la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.